Buenas tardes. Continuando con las clases, hoy vamos a hablar acerca de la tensión del tejido conectivo. Vamos a teñir el tejido conectivo. Primero, debo mencionar de que todos sabemos que el tejido conectivo es una gran mezcla de tejidos, un grupo heterogéneo de tejidos. Entonces, cuando yo digo que vamos a teñir el tejido conectivo, que no se entienda que voy a teñir sangre, hueso, cartílagos, etc., sino que más bien vamos a utilizar a uno de los componentes más frecuentes en el cuerpo humano. Cuando se habla de tinción de tejido conectivo en histopatología, básicamente estamos hablando de la tinción del tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y tejido conectivo mucoso. Esto es lo que vamos a colorear. Si queremos teñir tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético, linfoide, hemático, que también son constituyentes conectivos, pues estos tienen que estudiarse en particular en cada uno de estos capítulos. Hoy, cuando yo digo tinción de tejido conectivo, me refiero al tejido conectivo laxo, denso o mucoso. Y que estos tejidos se encuentran principalmente en el espacio tisular, como en la imagen. Este es un corte de piel, acá vemos la queratina, la capa de células superficiales, la lámina basal y por debajo de ellos el tejido conectivo. Acá tenemos un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso y regular. Observemos. ¿Cuál es el tejido conectivo? Estas fibras rosas gruesas, estas son el tejido conectivo. Y los espacios transparentes, bueno, esa es la sustancia del tejido conectivo, que en realidad es una mezcla de compuestos químicos y que con la tinción HE no se tiñen. Entonces estaremos viendo acá fibras, unas más gruesas y unas más delgadas. El tejido conectivo fisiológicamente tiene una función de soporte y una función estructural, una función fisiológica estructural, que a modo de lista de funciones del tejido conectivo vamos a decir que es de sostén, de relleno, función de nutrición, transporte de metabolitos, almacenamiento de sustancias, defensa del organismo y la constitución de los órganos. Esta imagen corresponde a un tejido conectivo. Miren ustedes, acá hay vasos sanguíneos. Entre los vasos sanguíneos hay algunas fibras constituyentes fibrosos, hay células, ¿ven? Células. Entonces, a observación rápida, yo podría decir que en el tejido conectivo hay componentes
indiferenciados que se encuentran suspendidos en una matriz, y hay componentes diferenciados como son las células y algunos componentes fibrosos y vasculares. Desde el punto de vista anátomo-histológico, el tejido conectivo está formado por la matriz extracelular y las células. Ojo, quiero que se entienda acá. Cuando estamos hablando del tejido conectivo, fíjense ustedes, esta es la célula, entre célula y célula hay un espacio libre. Ese espacio libre está ocupado por el tejido conectivo. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, estamos diciendo, ¿no?, que el tejido conectivo está formado por la matriz extracelular y las células acá. Acá también hay células, como vemos. Esta foto sería la imagen de un segmento de matriz. Esta de acá correspondería a esta imagen. Entonces, muchas veces nosotros, desde el punto de vista histológico, le prestamos atención solamente a las células, pero de hoy en adelante hay que darnos cuenta que hay que mirar a las células, pero también a su matriz extracelular y a las células que componen esta matriz extracelular. Justamente la clase del día de hoy es observar a través del microscopio óptico esta estructura extracelular. Y como les decía, acá afuera de las células, para un estudio ordenado y sistemático, vamos a decir que acá afuera tenemos la matriz extracelular y las células. La matriz extracelular está formada por la sustancia fundamental y por fibras. Acá lo vemos, acá hay fibras. Varios tipos de fibras. Entonces hay la sustancia fundamental, que es esta amorfa o pleomorfa, y las fibras. Y en esta también, ¿qué cosa hay? Vemos células. Hay células fijas y hay células transitorias. Células fijas allí siempre están, y las células transitorias son aquellas que salen del conducto vascular, visitan el territorio y luego se van. Entonces, dentro de las fibras tenemos fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Dentro de las células fijas tenemos a los fibroblastos y a los adipocitos. Y dentro de las células transitorias tenemos a los macrófagos, a las células plasmáticas, mastocitos y leucocitos. Hablemos ahora de la matriz extracelular. Hace un momento dijimos que estaba formada por la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental, a modo de un caldo de cultivo, está compuesta de agua, sales, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas adhesivas y tenasina. En la matriz extracelular también tenemos nosotros fibras, ya lo hemos visto. Tenemos fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. De estos tres tipos de fibras, quiero ya ir mencionando que las fibras colágenas se tiñen muy bien con hematoxilina eosina, pero en cambio las fibras elásticas y las fibras reticulares
no son visibles al HE. Acá quiero detenerme. Hay algunas publicaciones que mencionan que sí es posible ver fibras elásticas con HE. Debo indicar que si bien es cierto, son parcialmente visibles, estas no pueden permitir su estudio histológico, mucho menos su estudio histopatológico. De tal forma que si nosotros queremos mirar fibras elásticas o fibras reticulares con HE, eso no es posible. Acá tenemos la imagen de una muestra de piel coloreado con hematoxilina eosina, donde estamos viendo las fibras colágenas. Estas líneas gruesas rosadas, esta línea gruesa rosadas que ven a forma de manchas lineales, ¿no? Esas son las fibras colágenas. Entonces ustedes acá ya están viendo las fibras colágenas. Ojo chicos, cualquiera de ustedes me dirá, ¿y qué son estas manchitas un poquito más hipercrómicas? Todavía no les voy a indicar qué son, porque estamos hablando solamente de la matriz extracelular conformada por la sustancia fundamental. Y cuando hablamos de la sustancia fundamental, tenemos que mencionar a su composición y a las fibras que la componen. Miremos, con hematoxilina eosina solamente se ven las fibras colágenas, pero acá también hay estas fibras elásticas, claro que sí. Acá también hay fibras reticulares, claro que sí. Entonces, si en este corte de tejido nosotros quisiéramos mirar las fibras elásticas o reticulares, pues hay que hacer tinción especial para esas fibras. En esta segunda imagen tenemos la imagen de una zona del cuerpo donde abundan las fibras elásticas. Este es un segmento de aorta que vemos la distribución de las fibras elásticas. Acá tenemos una muestra de ganglio linfático coloreada con impregnación argéntica para mirar a las fibras reticulares. Fibras elásticas y ahora tenemos a las fibras reticulares. Ahora miraremos a las células del tejido conectivo. Habíamos mencionado que había dos tipos de células, las células fijas y las células transitorias. Dentro de las células fijas, o también llamados residentes, tenemos pues a los fibroblastos, ¿no? A estos fibroblastos. Se reconocen al fibroblasto porque dentro de las fibras, entre las fibras, ven ustedes estas estructuras elongadas y con una aparente colita. Bueno, estos son los fibroblastos, que si yo quisiera dibujarlo, tendría que representarlo de esta manera. Una célula alargada con un núcleo alargado y que coge muy bien a la hematoxilina. Esta sería pues, esos serían los fibroblastos. Miren ustedes los fibroblastos. Ahora, ¿qué más hay en el tejido conectivo aparte de los fibroblastos? Tenemos a los adipocitos. Los adipocitos, como su nombre lo indica, son células cargadas de grasa, de tal manera que esa grasa, dos cosas. O esa grasa ya se salió del tejido durante el procesamiento histológico, ¿no? Porque hemos usado solventes orgánicos, recuerden. Hemos usado alcohol, hemos usado silol. Y el alcohol y el silol son solventes orgánicos, o sea, allí se disuelven las grasas. Por lo tanto, estos espacios blancos que vemos son los espacios donde estaban la grasa, pero que tras el procesamiento histológico han dejado su espacio vacío. Ya, repito,
Con la coloración hematoxilina eosina y tras el procesamiento histológico, las grasas no son visibles fácilmente porque se han salido del tejido. Ahora miremos a las células transitorias, que pueden ser de todos estos tipos. Y acá tenemos, dentro de este espacio de tejido conectivo, tenemos a las células masófilas, o también conocido como mastocitos en los tejidos. Están cargados de sus gránulos. Estos gránulos están llenos de histamina y son los responsables de la respuesta alérgica. A ver, dijimos que en el tejido conectivo laxo, había tejido conectivo compuesto por sustancia amorfa o la sustancia fundamental y las fibras. Estas fibras se organizan y cuando se organizan van a formar tipos de tejido conectivo. Vamos a tener tejido conectivo laxo, por ejemplo, ¿no? Este tejido conectivo laxo está caracterizado porque posee tres tipos de fibras: las colágenas, las elásticas y las reticulares. Se caracteriza porque se le dice laxo, porque hay menos fibras, miren ustedes, hay menos fibras que elementos líquidos y células. Ven ustedes que entre fibra y fibra quedan espacios blancos, espacios translúcidos. Entonces, esos tres espacios translúcidos a mí me hace pensar que no hay un apretujamiento de fibras. Y esa falta de apretujamiento de fibras hace ver pues que este tejido sea laxo. ¿Qué estamos viendo? Estas manchas rosas, ¿qué son? Son las fibras colágenas. Ya hemos dicho que las elásticas y las reticulares no se ven. Para verlas hay que teñirlas especialmente. Acá tenemos una muestra de piel, ¿no? Una muestra de piel. Acá está el epitelio poliestratificado plano. Y acá tenemos las fibras colágenas que están presentándose con bastante laxitud, ¿no? Entre fibra y fibra hay espacio blanco, entonces este sería el tejido conectivo laxo. Acá tenemos otro ejemplo de tejido conectivo laxo. Miren ustedes que entre fibra y fibra hay bastante espacio blanco. Este correspondería a una tinción con resorcina fucsina. En cambio, este corresponde a una tinción con hematoxilina eosina. El otro tipo de tejido conectivo, y por la forma como ya no permite ver espacio blanco entre ellos, espacio translúcido entre ellos, se llama ahora tejido conectivo denso. Está más poblado por fibras y por células. ¿Ven la cantidad de fibroblastos? Todas en un único sentido. En cambio acá también vemos fibras, pero mientras que acá están las fibras colágenas en forma ordenada, acá las fibras colágenas forman haces desordenados y en diferentes sentidos, aparentemente chocándose entre ellas. Esto permite de que el tejido conectivo denso se diferencie en dos tipos: en tejido conectivo denso y regular, o sea, no modelado, y en tejido conectivo denso, regular o modelado. Entonces hay tejido conectivo denso, no modelado, y tejido conectivo denso modelado. ¿Por qué modelado? Porque las fibras colágenas tienen un modelo a seguir. En este caso es un modelo longitudinal y ordenado. En cambio acá no podemos establecer un patrón
de distribución de las fibras. Por eso lo de tejido conectivo denso no modelado. Otro tipo de tejido conectivo es el tejido conectivo mucoso. Ese se encuentra principalmente en el cordón umbilical, el que es nominado como gelatina de Wharton. Acá este es un conectivo mucoso. Ahora, HE, ya hemos dicho que no permite ver todos los tipos de fibras. HE tiene limitaciones. Que quede claro que para mirar a las otras estructuras fibrosas que forman parte del tejido conectivo, hay que hacer tinciones especiales. Estas líneas rosas que todos vemos acá son fibras colágenas. No se ven las fibras elásticas, las fibras reticulares, no se ven la membrana basal y no se ven los lípidos. Para que nosotros podamos ver estas otras estructuras del tejido conectivo, como las fibras elásticas, las fibras reticulares, la lámina basal y las grasas, tenemos que hacer tinciones especiales que nos permitan identificarlas. Por ejemplo, si queremos ver fibras de colágeno, a veces no es necesario hacer cualquiera de estas tinciones, porque la fibra de colágeno, ya hemos visto, fácilmente es demostrable con coloración HE. En cambio, si queremos ver fibras elásticas, ya no sirve el HE. Por lo tanto, podemos hacer la tinción de Berghoef o la tinción de fucsina resorcina. Para ver fibra de reticulina, tenemos que hacer tinciones con la coloración de Gomory o, la más usual, la tinción argéntica. Ojo, la tinción argéntica, no argentina. Tinción argéntica o impregnación con plata. Ejemplo de estos otros tipos de tinción que permiten ver estructuras varias del tejido conectivo está la tricrómica de Mason. Acá está la característica de esta tricrómica de Mason. La tricrómica de Van Gison, de qué color se ve a las estructuras tisulares con Gison. La tricrómica de Van Gison, pero para fibras elásticas, ¿no? La tinción de plata, la tinción argéntica. Y listo, amigos. Eso es todo con respecto a la tinción de tejido conectivo. A modo de resumen, cuando queremos teñir el tejido conectivo, ojo que hablamos principalmente de teñir la sustancia fundamental, las fibras de esa sustancia fundamental y las células fijas o transitorias que se encuentran en el tejido conectivo. El tejido hematopoyético también es un tejido conectivo, pero para eso se hace un estudio especial en el capítulo de tejidos hematopoyéticos. Nada más, mis queridos compañeros, nos vemos en la siguiente clase. Dios mediante, ahí estaremos. Bye, cuídense.